Buenos días. En primer lugar, y fue una alegría a mí para ayer, cuando me dijo, te voy a moderar a Paula. Digo, mira, me encantó porque ha sido alumna y hemos tenido una relación con todos los alumnos bastante buena. El venir aquí, siempre lo he dicho, esto es mi segunda casa, prácticamente. Me habéis querido y tratado muy bien. El tema que voy a hacer, tomaréis el café detrás de esto, intentaré recortar para que no me protestéis, si no, hablaré, veré que vais saliendo, todos por el café. Aguantadme un poquitín. Dicen que me enrollo, los exalumnos a veces dicen, es que te enrollas, pero voy a ser cauto. Bien, el tema es la radiodermitis inducida y sus cuidados. ¿Qué es, en realidad, por qué se causa la radiodermitis? Consiste en una destrucción del ADN para evitar la mitosis tumoral. Es un proceso involutivo, fibroso, el que más o el que menos siempre ha tenido algún paciente con una radiodermitis, en el que con el tiempo existe una destrucción, pero de tejido sano también, ¿no? Y entonces es una formación inflamatoria, necrosis, y como más tardío, en resumen, esos tres signos, estaría la preneoplasia o neoplasias que pueden acarrear el portador de una radiodermitis. Hay varios tipos de radioterapia, las voy a saltar, no las voy a definir en realidad, que va a depender del tumor, del cirujano, del oncólogo, cuál es la más idónea. Muchas veces oímos decir, mira, lo van a radiar para reducir y poderlo operar o darle la quimio para que sea más efectiva, ¿no? Pues entonces, unas es en pleno quirófano, otra a la par, o en una sesión única solamente. ¿Qué es importante para la radiodermitis? Tengo la cochina costumbre de preguntar en clase muchas veces, ¿tú qué crees? ¿Hay alguien qué concepto deberíamos de tener para saber lo que es una radiodermitis? El cuidado de la radiodermitis. ¿Algún voluntario? ¿Tú has levantado la mano o te has hecho el pelo así? Ya, me lo he imaginado. ¿Y de los exalumnos, tú? ¿También el pelo? Yo me estoy tocando el pelo. Tener muy claro el concepto de la piel, lo que va a significarnos la piel, el cuidado de la piel antes de la radiodermitis. La edad del individuo va a influir, el fototipo de piel ya de sí nos influye el hecho de tomar el sol. En verano, según el fototipo que tienes, te proteges más o menos, pero que debería de ser en realidad el 50%, seamos más morenitos o menos, acordaros del 50%, que luego viene el envejecimiento cutáneo. Y los factores que pueden acarrear estas consecuencias, si están los generales, la diabetes, obesidad y farmacología. Y la piel, no solamente el fototipo de piel. ¿Qué es la piel? ¿Qué hace la piel? Muy bien. Esa es la perfecta. Fíjate, ahí la tienes. Las funciones barrera hay que cuidarla antes de la radiodermitis también. Aquí tenéis las 12 características que tiene: proteger de las agresiones externas, absorber, regular la temperatura, impermeabilizar, que esa función es la que tenemos que vigilar. Y aparte luego tenemos otra, la de metabolizar, la barrera microorgánica, que es antibacteriana, pero la importante es la impermeabilizante, que es el factor natural de hidratación que tenemos. Es el que no deja que se evapore la piel. Ahí vamos a poner mucho calor, vamos a destruir tejido. Si destruimos ya de sí o no cuidamos la piel, la primera capa, las lesiones pueden ir a mucho peor, ¿eh? El 70% del agua de nuestro organismo la tenemos en la dermis. Porque se supone que por eso todo el mundo conoce cura en ambiente húmedo, que queda muy bonito. No, yo utilizo la cura en ambiente húmedo y no el betadine.
pero hay una lógica. La cura en ambiente húmedo es para proteger esa humedad, es saber elegir el equilibrio entre lo que es exceso de humedad y la humedad propia del organismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar esa humedad, perder esa humedad. Y aquí es fundamental por las lesiones causadas en la radiodermitis. Y esto tiene que ver con la primera capa de piel. El hecho de ducharnos 3 veces al día es fatal, eso no es bueno. Una cosa es que te duches y otra cosa es que te quites tu grasa protectora, ¿eh? Entonces, en eso hay que tenerlo presente para que los lípidos intracelulares y extracelulares actúen correctamente y no permitan tampoco mantener el agua y que no se llegue a evaporar en exceso. La alteración de la función de la piel, si quitamos esta capa que aún así se va a ver dañada por este proceso de radioterapia, tenemos la atrofia de las glándulas sebáceas y sudoríparas, la pilosa también. Esto va a hacer que aumente la sequedad cutánea, viene esa deshidratación que lo que nos va a llevar es a la depleción de las células basales, van a ir mucho más aceleradas y va a haber una descamación de la piel, ¿eh? Y esto nos va a llevar a una fragilidad propia de esa piel y la sensibilidad tanto del picor como del dolor. Las lesiones suelen aparecer entre las 2 y 3 semanas de la exposición a la radioterapia, aumentando esa mitosis celular basal, de la capa basal. Hay un aumento de la hiperpigmentación, alteraciones que hemos dicho del folículo piloso y de las glándulas sebáceas y sudoríparas, que esto lo que nos va a hacer es que haya unos capilares esclerosados. Y esto, a su vez, es cuando hablamos del tejido. Dice, es que tocas el tejido de una radio y está duro, fibroso, porque va a faltar ahí todos los nutrientes a su vez. Entonces, es una zona fibrosa. Y que va a depender también de lo que hemos dicho antes, del fototipo de piel. Según la exposición que haya tenido el sujeto o con el fototipo de piel, sea el 2 o el 4, no tendrá las mismas repercusiones a la hora de poder presentar lesiones por la radioterapia. Y las repercusiones físicas, las más gordas en sí, es que esta radioterapia o la cuidamos, incluso podemos desvivirnos, igual que nuestros militares pueden estar peleando ahí y al final no tiene solución. Muchas veces pueden esas lesiones degenerarnos o bien en úlceras, que son carcinomas, carcinomas primarios otra vez, no el mismo carcinoma incluso, sino que son carcinomas. Factores que influyen en... Avísame con tiempo porque si no yo me voy a ir acelerado. Factores que influyen en el tratamiento local. Tenéis la zona anatómica, los tratamientos quimioterápicos, la proximidad del tumor según el plano por proximidad a piel, la utilización de las fuentes y las máscaras que se utilizan a la hora de aplicar la radioterapia. Esto nos lleva a unos aumentos de días de estancia hospitalaria, al aumento de costes, el cuidado deficiente de la piel. Por eso es importante que paciente que tengáis que va a ser tratado de radioterapia, saber que hay está en las conclusiones, y lo voy a saltar ya por si luego voy más, es la hidratación. Hay que mimar la hidratación de ese paciente que va a ir a quimioterapia. Desde el primer día, una vez saben, mire, le voy a poner quimioterapia, pues sabéis, cuando os lo diga, que debe de tener ese concepto de hidratación el primero, ¿no? Luego el estado nutricional y el estado inmunodeprimido que pueda tener el paciente. ¿Cuántos grados de lesiones hay? Existen 5 según a nivel internacional. Yo siempre cuento 5 contando el 0, porque no deja de ser un grado, ¿no? Con menos lesiones, pero muchas veces en los exámenes yo he puesto ¿cuántos grados tiene
Por ejemplo, la radio, y todos miran el grado 4, dicen, pues 4, pues no, 5, medio puntito menos, ¿no? Luego se compensa, porque te vienen a protestar y dices, sí, ya lo sé, le he puesto con mala idea. Y hay otro grado más. Esto es la clasificación internacional, ¿no? Y Dios me libre a mí de añadir yo un grado más a estos señores que son, en realidad, especialistas. Pero yo considero que hay un grado más. No lo he calificado como grado, pero sí que está el aspecto psicológico. Muchas veces hablamos de los pacientes y el factor de que tiene que ser un tratamiento integral, multidisciplinar, pues vale, integral, pero con el paciente es el primero, es el sujeto. Entonces hay una repercusión psicológica con unas características de disminución de la calidad de vida que van, según los diagnósticos de enfermería, relacionadas con la modificación de su imagen corporal, la ansiedad, el estrés y esto muchas veces yo he tenido pacientes que al final, porque esto no es una úlcera crónica, una úlcera por presión, entre comillas, son fáciles una vez la coges y por desgracia se ha hecho, la puedes solventar. Una úlcera venosa, muy burro tienes que ser para no poderla cicatrizar. Pero esto es una enfermedad crónica, ¿es en serio? Es muy crónica. Y a ver quién es el guapo que solventa lesiones por radiodermitis. El paciente se harta, hay que hablar mucho con él, hacerle la adherencia al tratamiento, porque muchas veces tiran la toalla. No, esto lo dejo ya y al final, y la relación interfamiliar. Entonces, he puesto un grado, por ejemplo, que no es un grado, y ya digo que no soy quien para añadir a esa clasificación, ¿no? Y esta sí que sería la clasificación del Instituto Europeo de Cáncer, la Sociedad Internacional del Cáncer, donde por unanimidad trazaron este tipo de clasificación. El grado 0, que es cuando la piel aparentemente está normal, pero al poco tiempo de ese eritema empiezas a tener una coloración más hiperpigmentada. Grado 1, eritema folicular discreto, disminución ya de la sudoración, comienza, por tanto, la descamación seca y la piel está todavía íntegra. Capilares esclerosados, color rojo vivo, hiposecreción sebácea, sudorípera, alteraciones del folículo piloso, el prurito y el calor local. Segundo grado, tenéis el eritema y edema moderado e intenso brillante. La descamación ya empieza a ser húmeda y el deterioro de la integridad cutánea comienza ya a ser observado. El grado 3, descamación húmeda, edema con fóvea, color rojo oscuro, dolor, calor, son lesiones que ya duelen al paciente, vesículas, y con ello conlleva mucha más. Una cosa es que esté húmeda una lesión y aquí ya que pueda haber maceración por el exceso de humedad. La piel no está íntegra y son zonas poco, por ejemplo, en zonas invertidas, lo que son los pliegues. La mujer, las mastectomías, pues son zonas que son de alto riesgo a que puedan, y una vez se humedecen, se maceran, pierde la piel, son zonas muy difíciles y muy rebeldes de tratar. Y es cuando ya pueden aparecer lo que son las cutánides, ¿no? Y ya con el riesgo de presentar pequeños nódulos. Y el grado 4, que es la descamación húmeda, necrosis o ulceración en todo el espesor de la piel. El tejido es friable, como cuando hablamos de lesiones de alta carga bacteriana, que dices, tejido friable, bueno, pues este es más friable que ese incluso, y de fácil sangrado. Cutánides, por supuesto, y de aquí ya carcinomas, espinos o vasocelulares. Luego estaría la clasificación de tardía o crónica, que aquí no voy a hacer hincapié porque la clasificación de radiodermitis tardía o crónica
Las dos son de los mismos. La internacional, oye, si lo miras, son primas hermanas. Las características son lo mismo. Yo he tenido enfermos radiados que me han venido al mes con la lesión y paciente que me ha venido a los 2 años y prácticamente la evolución es la misma, ¿no? Y las consecuencias al final es lo mismo, es el carcinoma. Si cuando empiezan a aparecer las cutánides, las lesiones aparecen ulceradas, el fondo es necrótico, fibroso, duro, bien delimitado, al tacto todo es duro, seco, y da lo mismo en agudas que en crónicas. Y las características que nos... Mola. ¿No mola? Sí, así ellos han puesto vídeos, y yo no los voy a poner, y así rompemos un poquitín Eso viene bien, si no es mucho tiempo. Y las características, pues tenéis por dermatoscopia, pues se ven las telangiectasias, la atrofia, la dichosa atrofia, que viene todo por la fibrosis también. Entonces la atrofia puede ser tanto lo que conocemos como atrofia blanca, que afectaría más a la parte teóricamente de la epidermis, pero ahí ya la atrofia te coge a toda. No es una atrofia blanca, ya es atrofia dérmica, incluso si ha ido por planos y la agresividad de la radiación a tejido muscular, ¿no? La necrosis, el potencial cancerígeno que hemos dicho de los UVA según el fototipo de piel y la parte psicológica del paciente. El hecho de las cutánides, y si no lo cuidamos bien y según la cantidad de radiación que haya tenido, pues tener en cuenta que estas cutánides generan todos estos tumores en un 25% en carcinomas. Puede aparecer algún melanoma, algún sarcoma, pero por lo general degeneran en carcinoma. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La úlcera de Marjolin, ¿sabéis cuál es? La tumoral, ¿no? Era una úlcera por presión y unas quemaduras, que con la cronicidad este señor dijo, mira, estos han hecho tumores, y en concreto se habían hecho carcinomas, ¿no? Pues aquí es lo mismo, con el tiempo, a lo mejor la ulcerita no la tenemos tanto tiempo, pero sí salen las cutánides y generan en tumores, que hay que tenerlo eso muy, muy presente. Los objetivos, el primero, si yo he añadido el primer grado para mí, la parte psicológica del paciente, pues bueno, el primer objetivo es implicar al paciente. Y quien pone aquí implicar, pues hace referencia a lo que es a todo su entorno. Higiene y cuidado de la piel, decapado de costras, la hidratación. La hidratación es muy importante, pero evitar, como hay muchos apósitos, que ahora nombraré uno, que no se debe de... Evitar compuestos con alcohol. Eso es el pan nuestro, vamos, eso no se puede poner en pacientes con radiodermitis. Ni perfumes ni parabenos, por el efecto que pueden tener, ¿eh? Alivio del dolor y disminución del prurito. La fotoprotección ya es para, igual que decimos a un paciente que tiene una úlcera, tiene que ponerse fotoprotector, aquí con más motivo, porque son pacientes más propensos a poder degenerar en tumoraciones. Y reparar lo que es la piel perilesional o lo que es el deterioro de la integridad cutánea. Hay un riesgo, lo saltaré, hay un riesgo de lo que es la infección. Son lesiones que, según la afectación que haya en piernas y la cantidad de radioterapia que haya, que son muy propensas a infecciones, bueno, que aquí tenemos que tener presente dos cosas. Una, que si es radioterapia, las metaloproteasas las conocéis, ¿no? ¿Dónde suelen ocurrir? ¿Dónde suelen presentarse más? ¿Tú? No. ¿Dónde creéis? En las úlceras, ¿no? Ahora está de moda.
Bueno, las metaloproteasas salen en procesos inflamatorios. Los primeros estudios se vieron a nivel tumoral. Imaginaos, si en una ulcerita, nosotros en el mundo de las heridas, hay metaloproteasas, que hay que verlas. A ver, hay Imaginaos en los tumores. Hay un exceso de metaloproteasas, ello conlleva a la matriz extracelular a cargársela y, claro, es imposible cicatrizar y es un caldo de cultivo enorme. Y eso hay que tenerlo en cuenta, las voy a saltar, hay que tener en cuenta el riesgo que conlleva un tumor frente a las infecciones. Son muy susceptibles a la alta carga bacteriana. Quien no sabe, y presentan el biofil dichoso, ¿no? Capa brillante, translúcida, babosa, fibrina naturalizada o desnaturalizada por lo general, tejido friable, lesiones satélites y el aumento del exudado. En este caso, en concreto, muchas veces salen las lesiones satélites no es por el exceso de sudaulceritas, sino son lesiones satélites que son las cutánides, ¿no? Son las metástasis en piel, a no ser que incluso pueda ser un tumor primitivo otra vez, ¿no? Estas me las quiero saltar. Lo digo por el tiempo, por si queréis preguntas. Y lo importante es tratar precozmente la infección. Tenemos un arsenal enorme, a gusto de todos, de composiciones de antisépticos y hay que saberlos utilizar. Sabes que es un campo enorme de cultivo, pues bueno, tienes una cantidad de herramientas para combatir esa carga bacteriana, que uno de los objetivos, picor, dolor, el olor, no lo hemos nombrado, pero el olor se lo vamos a quitar automáticamente si la carga bacteriana la vamos reduciendo, porque son pacientes que muchas veces las lesiones les huelen mucho, pero es porque no tenemos el concepto de carga bacteriana, que es el caldo de cultivo que tienen. Y muerto el perro, muerta la rabia. Vamos a intentar cargarnos todas las bacterias posibles, se hará el cultivo pertinente y entonces ya prescribirán quien deba prescribir el antibiótico sistémico, si hace falta, o tópico, para que se pueda aliviar ese síntoma que es muy, muy desagradable para el paciente y para los familiares que vienen. Aquí sí que va el tratamiento y cuidado, que para mí es lo importante. A nivel psicológico, en el primer grado, digamos, que el paciente es el paciente, no es una enfermedad. Ese concepto yo lo he oído en todos los foros y de úlceras y todos hablamos de lo mismo. El paciente es el paciente, no tenemos una úlcera con un paciente. Es el paciente que viene portador de una úlcera. Ese punto yo creo que todo el mundo lo tiene muy claro. Hay que buscar el confort del paciente. El confort viene desde el olor, simplemente más que el dolor físico, a veces, el olor. Y, por ejemplo, lo que son los apósitos. El vestir al paciente otra vez esa herida, cómo cubrírsela, que esté cómodo, que no se le vea el exudado, que no se le caiga. Eso es muy importante. Aquí no es poner el vendaje compresivo y punto. Muchas veces el tratamiento son 2 veces al día o 3. Entonces tienes que poner apósitos que esté el paciente cómodo y se vea que es persona. No es algo ahí que lo tienen porque huele, le tapan porque moja y no. La comunicación, intercomunicación con el paciente. Personalizar sus tratamientos. Una cura tópica, muchas veces le dices, oye, ¿cómo te pongo? No nos encaboteamos a decir, te voy a poner esto así porque es que esto es lo mejor. Bueno, pues a lo mejor tú crees lo mejor para ti, pero el paciente, si le ayudas a decir, pon la pierna así, vamos a ver si así te sujeta más el vendaje, o te podemos poner, es jugar con él y que nos ayude y por supuesto implicar a la familia y amigos. Los cuidados en el grado 1 sería, ya os he dicho, factores de protección para toda la vida,
Eso ya automáticamente. Aquí pone ácidos grasos hiperoxigenados, que es la hidratación, pero yo tengo pacientes que son abuelicos con la pensión, que a lo mejor en su centro no le doy, es que no tengo. Oye, pues vete a Mercadona y te compras una buena loción hidratante, o te vas al Consum o a la farmacia y te compras algo que te hidrate. Porque a lo mejor con la pensión no se lo pueden permitir a veces, ¿eh? O el propio aceite de oliva, un poquito de aceite de oliva y se pueden extender bien lo que es la hidratación. Y como hemos dicho antes, sin fragancias ni alcoholes, por supuesto. El maquillaje terapéutico es una buena opción y sobre todo a la gente que es más joven, porque es un maquillaje especial, son resistentes al sudor, al agua, entonces les puede disimular, o la coloración. Quería cambiar una foto porque tengo esta de la mano, por ejemplo, ¿no? Y me enviaron en el AVE, ayer me mandan el correo, dice, mira, esta qué bonita es, si quieres una persona joven, el cuello, todo el cuello negro, ¿no? Se le había hecho, que había aparecido en 2 o 3 días. Y digo, mira, esta es más fácil de poner, porque hay gente joven, pues ahí se pueden poner el maquillaje terapéutico y es mucho más discreto, se pueden ver ellos más confortables. En el grado 1, fotoprotectores, y aquí cuando ya pueden empezar a tener sintomatología de escozor, de picor, pues el agua termal va fenomenal. La habéis utilizado mucho, supongo, el agua termal. Es muy buena tenerla en el coche y cuando tienes el coche aparcado en el sol. Eso es una maravilla, refresca. Eso para los pacientes de radiodermitis es una solución muy, muy buena. Los ácidos grasos hiperoxigenados, lociones y el maquillaje terapéutico. Aquí la piel es íntegra, hemos dicho anteriormente, ¿no? Cosa que el grado 2, por ejemplo, ya puede haber un posible comienzo de biofilm polimicrobiano, que en estos pacientes hay que tener presente que son candidatos, ¿eh? El desbridamiento, aquí pone cortante, pero claro, el desbridamiento cortante en estas lesiones es muy pejiguero. Primero que es muy finito, el biofilm que se pueda formar y que hay que ser muy meticuloso a la hora de hacer pequeñas fricciones para que no le sangren. Ay, Ana, va, pasa. Ahora me riñes. Muchas gracias de verte, que me alegro de verte. Aplicar fomentos astringentes con el sulfato de cobre. Cuando lo habéis nombrado, digo, me ha encantado. Me ha encantado. El sulfato de cobre es mano de santo. Es un astringente fenomenal. A estos pacientes o a cualquier herida exudativa le ponen los fomentos, que hay un laboratorio que me ha prometido, y no me lo ha enviado, y me lo dijo antes del verano, que han sacado un apósito con óxido de cobre y sulfato de cobre. ¿Lo conocéis? Ese. Pues me han dicho que me lo enviaban y con esto de vacaciones, y tengo unas ganas de tenerlo, pues me mandas. Porque yo estoy enamorado del óxido del sulfato de cobre. Es muy buen producto, es inocuo y es una maravilla. Y a estos pacientes con zonas en piel invertida en axilas, o por ejemplo lo que es la dermatitis del pañal en una señora mayor subabdominal o bajo del pecho, fomentos con el óxido de zinc, de cobre, les va de maravilla, ¿no? Pues fomentos astringentes, por supuesto fomentos antimicrobianos, ya veis que tenemos ahora sí que tenemos herramientas para poderlos utilizar tranquilamente, y la crema de óxido de zinc, como crema barrera. El zinc también es un pequeño epitelizante, nos ayuda a epitelizar. Y aquí pongo, Jesús, aquí es que así a mí se me hace más ameno también la charla, ¿eh? Federico, 10 minutos con preguntas incluidas. Tú te gestionas. No, bueno, yo me gestiono, pero como yo he preguntado y nadie ha querido preguntarme. Yo les he preguntado y nadie me ha contestado.
Cuando he dicho Como de buen la profesor, piel, es que se nos encoge, se nos pega el ombligo a la espalda cuando nos preguntas. no, termino, voy rápido. Apósitos antimicrobianos, fundamental, hay que tenerlos muy, muy presentes, y de los que tenemos en el mercado, el que menos molestia le produzca al paciente, menos escocer. Todos en una herida los antisépticos no llevan excipientes alcohólicos, entonces tiene que ser así. La crema de zinc y ácido hialurónico he puesto. Diréis, pero si eso es para cicatrizar. Sí, en un principio las pequeñas erosiones como estas del grado 2 podemos darle el alivio al paciente a lo mejor de conseguir epitelizar un poquito. Eso no quiere decir que no le vuelva a salir. Dices, es una mentira piadosa, que se vea al enfermo que le ayudas, y pues sí que va cicatrizando. Y aparte, el ácido hialurónico, ¿de qué vive? Pregunta. Del agua. El excipiente acuoso, pues es una forma de hidratar también la zona, ¿no? Por eso, porque que no cojáis el interrogante ese de ácido. Y la hidrocortisona va a depender como proceso inflamatorio, que le pueda ayudar un poco el picor. Voy por los dos y yo voy ya. El tercer grado, lo mismo, control ya de los posibles nódulos. Ante cualquier sospecha, un punch de 2 milímetros, con eso sobra para que el anatomopatólogo te diga, oye, sí que es cutánide o no es cutánide simplemente, sino que te está saliendo, muchas veces en los bordes afloran ya pequeños carcinomas. Y aquí lo mismo que os he dicho antes, si tejido de granulación, aplicar cremas, ácido hialurónico, el óxido de zinc, en la piel perilesional ya. La hidrocortisona se utiliza nosotros la utilizamos para rebajar ese proceso inflamatorio, el picor, las molestias y que no ten alivio. Moduladores de metaloproteasas, ¿para qué? Si sabes que hay un exceso de metaloproteasas. Bueno, aquí son tratamientos paliativos. No es que dices, lo voy a curar con esto. Vale, puedes poner un producto de estas características y a lo mejor incluso dices, vale, pues le rebaja un poco la inflamación, pero si las metaloproteasas no consigues rebajar la inflamación y si vienen por causa de la infección no consigues eliminar la infección, el modulador es tirar dinero a la basura, tranquilamente. Por eso tenemos que estar primero el proceso inflamatorio y el proceso infeccioso. Y luego, como apósitos primarios, por ejemplo, cuando he dicho que no sean alergenos, cuando son lesiones, eso me lo habréis oído muchas veces, en cualquier dermatitis, coger un tul, impregnarlo con óxido de zinc y con el sulfato de cobre, el tul, impregnarlo y hacer como tipo una escayola, lo pones todo bien impregnado. Por eso antes he dicho, y un producto que no, me sabe mal, me da lo mismo si están o no. El linitul es muy alergeno, lleva el bálsamo del Perú, no se os ocurra. Porque al día siguiente el paciente a lo mejor os dice, me pica más, es que no me ha ido bien. Y no han sido las cremas, ha sido el tul. El Urgotul es barato, entra en Seguridad Social y el otro no entra en Seguridad Social, que es más caro. Y lo digo por comodidad para el paciente. Luego le ponéis los alginatos y depende de la cantidad de exudado, jugaremos con alginatos, con espumas, con superabsorbentes, con compresas, con una braguita que sujete todo para que esté más cómodo. Eso ya veremos. A ver, va. 5, ¿no? 5. Y por último es lo mismo. ¿Ves? Aquí sí que os he puesto el colágeno liofilizado. Lo veis ahí que he puesto el interrogante que creí que lo había puesto al principio, en el otro, con el ácido hialurónico. Sirve como hidratante. Son lesiones que sabes que no las vas a poder cicatrizar. Crema de óxido de zinc y sulfato de zinc. Agua termal, sulfato de cobre y sulfatrato. Hay un producto comercial de una casa que lleva estos componentes, que se utiliza mucho en radioterapia, lo suelen utilizar mucho. El control de los nódulos, por supuesto, porque muchas veces el oncólogo o el radiólogo no ven los nódulos
Somos nosotros y tenemos que avisar si tiene esto e incluso hacer la biopsia. Y como conclusiones, no exposición solar y usar siempre fotoprotector. Y yo os aconsejo ya de sí, fotoprotector 50, eso de que veis, no, yo soy más o menos 20, 30, poneros el 50, del fototipo que seáis el 50. Y de ahí al strength o el tipo de fotoprotector. Evitar traumatismos con el uso de esparadrapos o apósitos. Evitar fricciones en la higiene diaria de la zona radiada para evitar irritar más e incluso sangrado. Utilizar un gel de baño y jabón neutro. Secado siempre, siempre, siempre por empapamiento. Usar los productos de zinc, de pasta de óxido de zinc. El antiséptico que no sea irritante, preferible según la zona, y ya sabemos que no suele haber vello, pero en la zona circunstante de maquinillas eléctricas, nada de por rasuradas, no aconsejar ni cutis, ni pilis, ni cremas exfoliantes en toda la zona adyacente y utilizar mucho las cremas y la hidratación cutánea, ácidos grasos, hidratantes las que tengáis por gusto, según el tipo de piel o la sequedad. Hay veces que con una crema sobra, incluso hay veces que tienes que poner la misma crema, pero la misma marca, pero en pomada, que sea más emoliente y que les haga más impermeabilizante, ¿no? Y evitar las prendas de fibra, utilizar algodón, prendas de algodón holgadas que intenten evitar las holguras. Yo soy muy pesado con los carcinomas. Y a raíz de lo de las úlceras, acordaros que un 5% de úlceras crónicas son carcinomas, que os vienen como úlceras y son carcinomas. Y a nivel de cura del ambiente húmedo es lo que hemos dicho. Si ya hay una pérdida de la piel, pues desbridamiento autolítico. Yo no suelo utilizar, nunca he utilizado enzimas con este tipo de pacientes. Siempre he utilizado hidrogeles, aunque me haya costado más lento, porque además los desbridamientos cortantes cuestan mucho. Les he utilizado los hidrogeles. Ahora, no está contraindicada la enzima, pero la enzima puede ser un poco más molesto incluso para el paciente y la piel de alrededor de esa ulcerita que se le haya formado. Las mallas de hidrocoloide o silicona, no tules con la miel ni con el Perú. Apósitos de hidrofibra de hidrocoloide o alginato cálcico, según sea más o menos exudativa, cogeréis alginato o hidrofibra. Apósitos de espuma con base siliconada y gel y apósitos superabsorbentes. Por supuesto, no cojáis apósitos tradicionales de estos adhesivos, que ya decís los esparadrapos y esto no deberían de utilizarse. Y yo, me daba miedo, por si es que era 1 hora y era mucho, había puesto unos casos clínicos que le voy a dar solo así, pero Perfecto. sin comentarlo simplemente. Ellos han puesto casos, pues dejadme que yo los pase. Era por llenar. Este es un caso fenomenal, pero no los voy a hablar. Este es otro señor, joven también, que estos pacientes pues lo pusimos solventar nosotros prácticamente todo hasta que lo tuvimos que derivar a plástico porque ya éramos conscientes que ahí nosotros no podíamos más y ya estaba limpia, con biopsias, todo controlado y se le pudo, se le puso a hacer un colgajo y ya fenomenal. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.